Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien ahí en sus hogares. Mi nombre es Joel Reyes, para los que no me conocen, y hoy tengo el privilegio de darles una palabra. Espero que sea de mucha bendición para la vida de cada uno de ustedes y que puedan recibir este mensaje que Dios me ha dado para compartirles el día de hoy. Vamos a orar. Señor Padre, gracias por este día, Señor, gracias por permitirnos estar acá. Gracias por este mensaje, Señor. Pon tú las palabras en mi boca, que seas tú hablando por medio de mí, Señor. Oro por las personas que van a escuchar este mensaje, Señor, que tú le hables a su corazón, Señor, que sea un mensaje que les ayude, Señor, a conocerte un poco más, Señor, que sea un mensaje que los ministre, que sea un mensaje que los exhorte, Señor. Gracias, Señor. Gracias por este mensaje en el nombre de Jesús. Amén. Ok, vamos a ir a la palabra en Marcos 4:35. Y dice, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo Jesús a sus discípulos, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que se anegaba. Y él, Jesús, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron los discípulos y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, Jesús reprendió al viento y le dijo al mar, Calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo Jesús a sus discípulos, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Y precisamente lo que vemos acá es una historia de Jesús con sus discípulos. Jesús estaba predicando a una multitud y ya cuando terminan de predicar, le dice a los discípulos, pasemos al otro lado por medio del mar en una barca, y cuando van por medio camino en el mar se viene una tormenta, una tempestad que los asustó de muerte, porque los discípulos dijeron que perecemos, ¿verdad? Y Jesús llega y calma la tormenta. Y de eso es de lo que les quiero hablar hoy, y es de las tormentas. Las tormentas que llegan a nuestra vida. Y si hay algo seguro en nuestra vida, es que las tormentas van a llegar. Es algo seguro. Tarde o temprano vamos a tener que pasar tormentas. Tormentas le llamamos a situaciones no tan bonitas que no queremos vivir, que llegan a nuestra vida. Crisis, cosas feas que nadie quiere pasar, pero es necesario pasarlas. La vez pasada estaba escuchando un estudio, una prédica de las tormentas. En la Biblia se mencionan, hay muchos tipos de desastres naturales que se mencionan, pero hay tres tormentas dentro del mar, ¿verdad? Que son como las más conocidas, y de hecho, sin contar el diluvio, ¿verdad? En los tiempos de Noé, son tres tormentas las que menciona la Biblia. Una es la de Jonás, otra es la de Hechos 27, la de Pablo, que vive Pablo, y otra es esta. Lo que decía el estudio es que las tormentas, por ejemplo en el caso de Jonás, es una tormenta que vino por juicio, que vino como por castigo, porque no sé si han tenido la oportunidad de leer el libro de Jonás, pero Jonás andaba de mal portado, ¿verdad? En realidad andaba desobediente en ese tiempo, y prácticamente que la tormenta que él vive, que Dios le envía, es a manera de juicio, ¿verdad? Como un castigo.
La que vemos o leemos en Hechos 27, la de Pablo, el estudio decía que es como una tormenta que llega por medio de imprudencias humanas, ¿verdad? Porque ya se les había advertido a los que iban a salir y a Pablo que el tiempo, el clima no estaba como para navegar, ¿verdad? No estaba 100% tranquilo el mar, y aún así ellos tomaron la decisión de ir y les llegó la tormenta. Prácticamente que el estudio, hay tormentas que pueden llegar por castigo, hay tormentas que pueden llegar por imprudencias humanas, y después tenemos esta en Marcos 4:35, que son tormentas que simplemente llegan a nuestra vida, que no hay un porqué, no hay una razón. Y es que en la vida no todo tiene un porqué. Son situaciones que llegan a nuestra vida y en realidad de un día para otro pueden llegar y no sabemos cómo, ¿verdad? Y las tormentas, como les digo, tarde o temprano van a llegar. Eso es algo seguro. Lo que puede variar es el tipo de tormenta que llega a nuestra vida o la intensidad de la misma. Pueden llegar tormentas emocionales, pueden llegar tormentas espirituales, pueden llegar tormentas laborales, pueden llegar tormentas financieras a nuestra vida. Y este tipo de tormentas que vienen de un día para otro, que uno no esperaba, van a llegar a nuestra vida y nos van a afectar. Y lo importante acá, lo importante cuando uno está en una tormenta es salir de ella. Tal vez no preguntarte en el momento, ay, ¿por qué es que esto me pasa a mí? ¿Por qué es que estoy viviendo esto? ¿Por qué es que estoy por qué es que solo a mí me pasa esto? ¿Por qué es que estoy viviendo esto? No es el momento cuando uno está en una tormenta. Cuando uno está en una tormenta es un estado de emergencia donde uno tiene que salir de esa tormenta. Dios me hablaba 4 puntos que podemos ver en este versículo, ¿verdad? En esta historia de Jesús con sus discípulos, de 4 puntos que nos pueden ayudar a pasar esas tormentas cuando llega el momento de crisis. Es importante que saber esto, que las tormentas nos van a llegar a todos. No existe, hay un pasaje en Eclesiastés que dice que tiempo y ocasión acontecen a todos. Entonces no existe cuando escuchas a una persona decir, ay, es que a mí todo me sale mal, ¿verdad? Ay, es que a esa persona todo le sale bien. Eso no existe. Tiempo y ocasión acontecen a todos. Tarde o temprano, todas las personas, todos tus familiares, los cercanos, les van a llegar tormentas a nosotros y todos vamos a vivir tormentas. Y lo importante es estar preparado para poder salir de esa tormenta. Y el punto número uno está en el versículo 35, 4:35, y dice, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo Jesús a sus discípulos, pasemos al otro lado. Y el punto número 1 es una pregunta, y es una pregunta que te tenés que hacer cuando llega la crisis o antes de tomar una decisión. Y es, ¿quién da la dirección? ¿Quién te está dando la dirección? ¿Quién está dando la dirección a tu vida? Aquí podemos ver que Jesús fue el que le dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado. Y la pregunta aquí, trayéndolo a nuestra vida, es, ¿quién te dio la orden de empezar esa relación con esa persona? ¿Quién dio la orden de que entraras a ese trabajo? ¿Quién dio la orden para que te casaras con esa persona? ¿Quién dio la orden para que sacaras ese préstamo en el banco? ¿Quién dio la orden a tu vida?
Eso es una pregunta que nos va a ayudar mucho en medio de la tormenta. Porque si fue Jesús el que dio esa orden, nos aseguramos que Él está en nuestra barca. Porque aquí Jesús les dice, crucemos al otro lado y Él es el primero que se monta en la barca y los acompaña. ¿Qué pasa en nuestra vida? En nuestra vida pasa, somos seres humanos y Dios nos hizo con emociones, sentimientos, impulsos, acciones que pueden llegar a afectar nuestro modus operandi, nuestra forma de vivir, nuestras decisiones. Todos los días tenemos que tomar decisiones, por más pequeñas que sean, desde qué bus tengo que agarrar, en dónde me tengo que bajar, qué me voy a poner hoy. Todos los días tomamos decisiones y hay unas que son insignificantes, por ejemplo, el que nos vamos a poner hoy, cosas así que tal vez no son de vida o muerte, pero hay decisiones en nuestra vida que nos pueden llegar a afectar y nos pueden llegar a llevar a vivir una tormenta. Y eso es lo importante. En este punto número 1, mi motivación es a tener una relación con Dios. Porque por experiencia propia les puedo decir que Dios habla. Y si usted tiene una relación con Dios, Dios le va a hablar a tu corazón y te puede guiar a la hora de tomar decisiones. Decisiones importantes, decisiones insignificantes. Dios está hasta en los más pequeños detalles. Tener una relación con Dios nos va a salvar de algunas tormentas. O tal vez que la tormenta no nos agarre por sorpresa. Porque cuando estemos en la tormenta y nos preguntemos quién dio la orden, dice, Jesús fue el que me dijo que hiciera esto. Dios fue el que me movió, Dios fue el que me dio una palabra a hacer esto. Y si Él fue, Él me va a acompañar en medio de la tormenta. Él va a estar ahí. Esa es la seguridad que da Dios, la seguridad que da Jesús. El problema es que cuando llegamos a tomar decisiones por emociones, en relaciones, nos casamos con esta persona, cuando estamos enamorados sin pensar, porque estamos emocionados, sentimos mariposas en el estómago, tomamos la decisión y luego cuando pasa el tiempo, llega la tormenta y decimos, ¿qué estamos haciendo aquí? No fue Dios el que dio la orden. Nos presentan un negocio, nos presentan una oferta de trabajo que creemos que es la mejor en ese momento, nos emocionamos, tenemos sentimientos, tenemos impulsos y en el momento, en un impulso, tomamos la decisión y después llega la tormenta. Una palabra dice, engañoso es el corazón del hombre. Y es por eso que cuando Dios nos habla, es más confiable que nosotros mismos. Cuando Dios nos da una palabra, cuando Dios nos dice, haz esto, es mucho más confiable de lo que creemos. Porque engañoso es nuestro corazón, porque tenemos emociones que nos pueden engañar en el momento. Primer punto, ¿quién dio la dirección? Y si estás a punto de tomar una decisión, ya sea para empezar un negocio, empezar una relación, para construir una casa, para no sé, etcétera, pida una palabra, pida que Dios te guíe, pida que Dios te hable para que Él te pueda respaldar. Punto número 2 que veo está en el versículo 38, y dice, y él Jesús, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron los discípulos y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Punto número 2 es otra pregunta y es, ¿a quién buscas en medio de la tormenta? Cuando llega la tormenta, ¿a quién buscas? Los discípulos buscaron a Jesús.
De ahí la importancia del punto número 1 de que Jesús esté en la barca de uno, porque si Jesús no está en la barca de uno, como dice el versículo, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Cuando llega la mala noticia, cuando llega el día gris, hoy estabas bien en tu trabajo, mañana te despidieron, te despiden, de un día para otro. Hoy estabas bien, vas al hospital, te dan un dictamen de una enfermedad que no sabías que existía, y hoy la tenés. Estabas bien con tu novia, estabas bien con tu esposa, de un día para otro empiezan problemas, divorcio, terminan una relación. Y en ese momento de crisis, en esa tormenta, ¿a quién buscas? Y la respuesta es, tenés que buscar a Jesús. Y parece lógico, para los cristianos, ay sí, tenemos que buscar a Jesús, eso todos lo sabemos. Pero cuando vemos la sociedad, el mundo, no solo en Costa Rica, vemos que las personas en momentos de crisis no siempre buscan a Jesús. A veces es la última opción, no lo conocen. Vemos cómo muchas personas buscan la solución en el alcohol, por ejemplo, en las drogas, en el horóscopo, en magia negra, en brujería. Porque las personas necesitan la solución y con tal de alcanzar esa solución hacen lo que sea. Y que tu opción hoy sea buscar a Jesús. Yo te invito a que hoy puedas buscar de Jesús, a conocer un poco más de Él. Otro punto importante, muy importante que vemos acá, ¿a quién buscas en medio de? Me llama la atención en el versículo 38 que los discípulos cuando despiertan a Jesús les dice, Maestro, ¿no tienes cuidado de nosotros que perecemos? O sea, le están diciendo, Maestro, despierta que vamos a morir. O sea, imagínese la tormenta, que cuán grande era que los discípulos pensaban que iban a morir. Yo he tenido la oportunidad de viajar en avión una vez, gracias a Dios, solo una vez. Bueno, hace como en el 2013, si no me equivoco. Y bueno, antes del viaje, antes de que uno se monte en el avión, amigos o personas cercanas a uno que han viajado anteriormente o que viajan constantemente en avión, le dan como consejos a uno, tips, por ejemplo el tema de las turbulencias. Les dice, vea Joel, el avión se mueve y hay turbulencias, pero es algo totalmente normal. O sea, no se vaya a asustar. Como es el primer viaje de uno con cualquier movimiento, en realidad ya uno dice, se cayó este avión, ¿verdad? Pero las personas que viajan constantemente están acostumbradas a ese tipo de movimientos. Y hay un consejo que yo creo que siempre se lo dan a los que van a viajar por primera vez, y es el ver la cara de las azafatas, de las que trabajan en el avión, ¿verdad? Porque si hay una turbulencia fuerte, un movimiento, y si ellas, las azafatas, están tranquilas, si usted les ve la cara y están tranquilas, es que todo está bien. ¿Por qué? Porque ellas trabajan todos los días y todo el día ahí, haciendo lo mismo. Entonces ellas están acostumbradas a ese tipo de movimientos. Cuando usted vea la cara de una azafata asustada, con unos ojos así, que no sabe qué hacer, es ahí donde me dijeron, Joel, vea, si usted ve a la azafata con esa cara, ahí sí. Hínquese y empieza a orar todo lo que se sepa, porque algo malo está pasando, algo fuera de lo normal, porque están asustadas. Ellas, que es el trabajo de ellas. Y aquí vemos, en este ejemplo, vemos algo similar. Los discípulos, muchos de los discípulos eran pescadores. Por ejemplo, tenemos a Andrés, Pedro, Santiago, Juan y los hijos de Zebedeo. La Biblia menciona que eran pescadores.
y de ahí Jesús los reclutó. Pero era el día a día de ellos, eran profesionales, era su profesión, era su formación. Desde pequeños ellos vivían en el mar. Estaban acostumbrados a los movimientos, a los oleajes, incluso hasta pequeñas tormentas. Ellos estaban acostumbrados, eran profesionales en lo que hacían. Es ahí donde nos indica la magnitud de esta tormenta, para que ellos, siendo profesionales, siendo expertos en el tema, sintieron que iban a morir. Nos está diciendo que era una tormenta muy grande, algo que ellos no habían vivido, algo que ellos no habían visto, y que la expertise, el profesionalismo, el raciocinio, todo lo que ellos habían vivido, todo lo que ellos sabían, todo lo que habían aprendido en su vida no les sirvió para salir de la crisis, para salir de la tormenta. ¿Qué quiero dejar claro con este punto? Es que todos nosotros somos buenos en algo, tenemos talentos, tenemos fortalezas en muchas áreas de nuestra vida. Uno puede ser bueno en negocios, otro en finanzas, otro puede ser bueno efectivamente en las relaciones de pareja, otro puede ser un buen empresario. Todos tenemos cualidades, uno puede ser un buen músico. Todas las personas tenemos cualidades, tenemos dones, tenemos talentos en nuestra vida. Pero a nuestra vida van a llegar tormentas que nada de eso nos va a servir. Por más buenos que seamos, por más expertos, por más que sepamos, por más acostumbrados que estemos a hacer lo mismo, van a llegar tormentas que esas cualidades no nos van a ayudar. Porque no podemos hacerlo en nuestras propias fuerzas. Nos vamos a quedar cortos. Es por eso que no podemos confiar en nuestras fuerzas. En crisis que nos superan tanto. Hay una canción de Hillsong que dice que cuando doblo mis rodillas, toco el cielo. Cuando doblo mis rodillas, toco el cielo. Y creo que es la única forma, cuando llegan este tipo de tormentas a nuestra vida, que podemos salir de ellas. Y es hincándonos, es buscar porque Jesús va a ser el único que nos puede ayudar a salir de esa tormenta. Nuestras fuerzas no van a dar. Así que dejemos de engañarnos, porque muchas veces como cristianos somos, no, es que a mí no me pasa eso, es que a mí no me afecta eso, es que yo soy muy bueno en esto, y confiamos en nuestras propias fuerzas. Oye, pero tarde o temprano te va a llegar una tormenta que las va a superar fácilmente y no vas a saber qué hacer. Solo buscar de Jesús va a ser tu solución. Y hasta que no reconozcas que Jesús es el único que te puede sacar de esa tormenta, no vas a salir. Porque si los discípulos no hubieran buscado de Jesús, o se mueren, o ahí estarían en esa tormenta y Jesús no la calma. Y a lo que quiero llegar es que yo he conocido personas que viven en una tormenta eterna, que no salen de situaciones que los afectan porque están confiando en sus propias fuerzas, porque buscan hacer las cosas a como ellos piensan, toman decisiones a lo que ellos creen, a lo que ellos saben, a lo que estudiaron, a su raciocinio, a lo que le enseñaron sus padres. Y es que esas cosas son buenas, pero se quedan cortas cuando llega una crisis. Y hasta que no reconozcas que Jesús es el único que te puede ayudar, no vas a salir de esa tormenta. Y Jesús es el único que puede llegar y decir, calla y enmudece a la tormenta, y en ese momento se hizo grande bonanza. Hubo paz. Punto número 3. Tenemos el punto número 1, ¿quién da la dirección? Punto número 2, ¿a quién buscas en medio de la tormenta, en medio de la crisis? Punto número 3, otra pregunta, ¿cómo está tu fe?
Dice el versículo 40, y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? Le está diciendo Jesús a sus discípulos, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? En los otros pasajes paralelos, como en Lucas y en Mateo, el versículo dice que Jesús reprendió a sus discípulos. O sea, que se enojó y les dijo, ¿cómo es que no tienen fe? ¿Cómo es que ustedes no pueden creer que Dios los puede salvar en medio de la crisis? Ahora, importante aclarar que Jesús los regaña, por decirlo así, los reprende, pero no porque los discípulos lo buscaron a Él, no porque lo despertaron, sino porque no tuvieron fe. Porque la reacción primera en el tiempo de crisis en nuestra vida es buscar de Jesús. Siempre tenemos que buscarlo. Pero aquí Jesús les dice cómo es que no tienen fe. Y es ahí donde está esta pregunta. ¿Cómo está tu fe hoy? ¿Está debilitada? ¿Está fortalecida? ¿No tenés del todo? ¿Cómo está tu fe? La palabra dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. ¿Qué estás escuchando hoy en día? En tu día a día, ¿qué es lo que hablas? ¿Qué es lo que escuchas? Lo que escuchas está haciendo que crezca tu fe, te está edificando o todo lo contrario. Ni te suma ni te resta o solo te resta. Mi motivación en este punto es que crezcas en fe. Y como dice la palabra, y el oír de la palabra de Dios. Que escuches su palabra, que leas la palabra de Dios, la palabra de Jesús, que eso va a hacer que tu fe crezca, para que cuando llegue la tormenta a tu vida, te va a ser más fácil salir, va a ser más rápida, porque tu fe en Jesús no se va a mover. Y vos vas a poder llegar y decir, calla y enmudece a la tormenta, y la tormenta se va a calmar. Quiero exhortarlos que se pregunten cómo está su fe hoy. Y que tomen una decisión hoy de que esa fe empiece a crecer. Esa fe que salva, esa fe en Jesús. Que es lo que nos va a ayudar a salir de las tormentas. Punto número 4, y con esto voy concluyendo, dice el versículo 41, entonces temieron con gran temor los discípulos y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Aquí quiero ver varios puntos, subpuntos, por decirlo así. Una enseñanza que me deja este versículo es que las tormentas nos permiten conocer más a Jesús y más de Dios. Los discípulos ya aquí tenían tiempo, ya habían visto a Jesús hacer milagros, tenían tiempo de caminar ya con Él, ya conocían sus pisadas, sabía lo que hacía, sabía cómo hablaba. O sea, es como decir que uno creería que con el tiempo que tenían de andar con Jesús, ya conocían todo de Él. Pero esta crisis, esta tormenta, hizo que lo conocieran mejor. Y ellos se preguntaron, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Y eso es un punto que quiero rescatar. Y es que cuando tenés fe, cuando buscas a Jesús en medio de la crisis, Dios te va a responder. Y de una manera inimaginable, que cuando Él te responde, vos vas a quedar y decir, ¿quién es este que calmó esta tormenta en mi vida? Porque llevaba años viviendo en una crisis financiera, porque llevaba años con esta enfermedad, porque llevaba años viviendo esta situación de desempleo. Y llega Jesús
y calma la tormenta y te enseña que no es en tus fuerzas y conoces algo más de Él. Al principio yo de esta prédica les decía que no es importante preguntarse el por qué de una tormenta. Y lo sigo creyendo, no es como lo más importante de la tormenta es buscar de Jesús, crecer en fe, tener una relación con Él para que Él muestre su poder. Y quería terminar con una palabra en Primera de Pedro 1:3. Y es relacionado a esta pregunta del por qué. Porque efectivamente, yo me lo he preguntado cuando han llegado tormentas a mi vida, crisis, de muchas formas. Creo que como seres humanos siempre nos lo vamos a preguntar. ¿Por qué estamos viviendo esto? ¿Por qué a mí? La gran pregunta. Y vamos a leer 1 Pedro 1:3 y dice: bendito el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Versículo 6, subráyelo. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligido en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Siempre que te preguntas por qué estás viviendo lo que estás viviendo, lee este versículo, principalmente el 6. 1 Pedro 1:6. Si es necesario, tengáis que ser afligido en diversas pruebas. La fe tiene que ser probada. Nuestra fe tiene que ser probada para que el fin de vuestra fe sea la salvación de vuestras almas. Si hoy estás viviendo una tormenta, si estás viviendo una crisis, déjame decirte algo. Dios lo vio antes de llegar a tu vida. Él vio la crisis, Él vio tu situación actual, Él vio la tormenta que venía a tu vida y Él lo permitió que llegara. Él lo permitió que llegara. Y si te preguntas por qué, lee este versículo. Es para que Dios muestre su poder, para que nuestra fe sea fortalecida. Y lo vemos en muchos versículos en la Biblia, como Gedeón, cuando fue a pelear con Madián, que Dios fue reduciendo el ejército. Eran un montón de personas y Dios lo fue reduciendo, lo redujo, hasta que quedaron 300 personas en el ejército. Y aún así fueron a pelear con un ejército que los quintuplicaba en cantidad y ganaron. ¿Y por qué es que Dios permitió eso? Porque así era la única forma de que el pueblo reconociera que el que ganó la batalla fue Dios, porque ellos eran 300.
Matemáticamente ellos iban a perder la batalla. El otro ejército era más grande. Y en tu vida, si estás viviendo en una crisis y vos decís, no puedo salir de esto porque la tormenta es más grande que yo, es para que Dios muestre el poder. No es un impedimento. Es que en la debilidad es donde Dios se fortalece, en tu debilidad. Si estás viviendo una tormenta, yo te invito a que busques de Jesús. Vemos un ejemplo en Juan 9, el ciego de Siloé. Era un ciego y los discípulos le preguntaban a Jesús y las personas que por qué él era ciego. Si por el pecado de él, del ciego propiamente, o de los padres. Y Jesús le responde, es que ninguna de las dos. Es para que el poder de Dios sea glorificado en él. Y ese ciego dejó de ser ciego. Jesús lo sanó. Dios lo sanó. ¿Cómo Dios va a demostrar poder si todo te sale bien? Si estás de las 100 maravillas. Si no pasas ninguna prueba, si todo te sale bien, color de rosa, todo es éxito, felicidad. ¿Cómo Dios va a mostrar poder? Aunque yo sé que sí lo puede mostrar. Pero lo que nos enseñan estos pasajes, y nos dicen que las pruebas que estamos pasando ahorita, esa enfermedad que estás viviendo, ese desempleo, esos sentimientos que ahorita no sabes ni qué hacer, esa depresión, esa ansiedad que estás viviendo ahorita, tiene una salida y es Jesús. Jesús es el único que puede calmar la tormenta. Gracias por escuchar este mensaje y vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, gracias por este mensaje, por esta palabra que nos diste, Señor. Gracias porque hemos aprendido de que solo tú nos puedes sacar de esta tormenta. Hoy reconocemos, Dios, que nuestras fuerzas no son suficientes, que nuestras cualidades no son suficientes, que nuestro raciocinio no es suficiente, que nuestro conocimiento no es suficiente para salir de una tormenta, Señor. Te necesitamos. Necesitamos que tú calmes la tormenta, Señor. Ya no quiero seguir viviendo así, Señor. Solo tú tienes el poder para calmar mi situación, la situación que tanto me tiene preocupado hoy, Señor. Ese milagro que necesito, solo tú lo puedes hacer. Y hoy yo tomo la decisión de buscarte, Señor. Y tomo la decisión de crecer en fe, de conocer de tu palabra, de estudiar tu palabra, Señor. Porque te necesito, Señor. Porque ahorita estoy débil, Señor. Y necesito que te fortalezcas en mi debilidad, en mi tormenta, porque ya estoy cansado de vivir así, Padre. Gracias, Señor. Gracias por la esperanza que me das, Señor. Gracias porque estás poniendo a prueba mi fe, Señor. Y gracias porque yo sé que vas a calmar la tormenta, Señor, que estoy viviendo ahorita. Y gracias porque con esta fe sé que el fin de esta fe va a ser mi salvación. En el nombre de Jesús, amén y amén.